Ya, entonces vamos a iniciar, como te digo, voy a tratar de compartir mi pantalla, no estoy un poquito lento la computadora, el internet, tantas cosas que a último momento surgen, ¿ok? Pero voy a tratar de presentarlo una vez, a ver qué sale, ¿ok? Ya, bueno, jóvenes, ahora sí, empezamos. Y ahí está la pantalla compartida, como te he mencionado. Soy el profesor Brian, para los nuevos que no me conocen, creo que se han integrado algunos, no sé si de quinto A o quinto B. Vamos a ver literatura universal todo este año. Y con esta clase estamos terminando ya lo que es el primer bimestre y la próxima semana que inician los exámenes bimestrales. ¿Ok? El tema que vamos a ver el día de hoy, te he dicho que es la literatura del pre-renacimiento, o sea, la que surge antes del Renacimiento. ¿Ok? Y vamos a empezar de una vez. ¿Ok? Tenemos aquí nosotros, primero lo que tenemos que saber es qué cosa es la literatura, qué cosa es la literatura del pre-renacimiento, qué es la literatura del pre-renacimiento, ¿ok? Para eso vamos a tratar de definir. En este caso, la literatura del Renacimiento es una etapa histórica, hay que entender eso, ¿ok, hijo? Que es una etapa histórica, no solamente literaria, sino es una etapa de la historia de la humanidad. En esta etapa histórica y literaria se ubica, pues, antes del Renacimiento, en los siglos XV, XIV y XV, ¿ok? Estamos hablando del siglo XIV y XV, lo que sucedió en Europa. Obviamente surge en ese lugar, y hay una gran influencia de un pensamiento llamado el humanismo. ¿Ya? Que luego lo vamos a explicar en el contexto. ¿Okay? Entonces, repito, es una etapa histórica y literaria que se ubica antes del Renacimiento, por eso se llama pre-Renacimiento, en los siglos XIV y XV de la humanidad. Surgió en Europa bajo la influencia de este pensamiento llamado el humanismo, que obviamente viene de humano. Ahora, ¿en qué contexto nace se podría decir, esta literatura? ¿En qué contexto nace? Nace bajo... Más veloz que nunca. Apague su micrófono, por favor. Gracias. Por favor, trate de tener el micrófono apagado, por favor, porque interrumpe la clase. Gracias. A ver, el contexto histórico te mencionaba, ¿ok? Te mencionaba el contexto histórico, y vamos a ver, pues, qué cosa pasó en Europa en ese siglo XIV y siglo XV, o qué acontecía. Primero, es una etapa de transición entre Edad Media y el Renacimiento, es decir, la Edad Media había acabado, siglo XIII, principio del siglo XIV, mediados del siglo XIV, y antes de empezar el Renacimiento se ubica esta etapa, ¿ok? ¿Qué pasaba? Había una crisis de sistema de valores tradicionales. Lo que pasa es que todos sabemos lo que son los valores, ¿no? El respeto, la responsabilidad, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces, en Edad Media, no había tanto estos valores. Los valores que había era el respeto hacia Dios. Lo que había era la creencia en Dios y vivir una vida relacionada, una vida mística relacionada, pues, a la creencia en ese pensamiento teocrático, en Dios, netamente. Entonces, pero en esta edad, como la Edad Media ya estaba acabando, nació pues otro sistema de valores que daba prioridad a otras cosas, que ya ponía al hombre sobre todo, y el hombre buscaba sus propios quehaceres, sus propias pasiones, sus propios deseos. Entonces el hombre, como centro del universo, ya puso en una balanza otros valores, dejó de lado los valores que tenían que ver con la creencia de Dios y puso en sí, en la balanza, lo que pesa más, los valores, creencias y deseos humanos. O sea, cambió la manera de pensar, se podría decir. ¿Ok? Eso ocasionó pues que en la Edad Media hay una crisis total, ¿ya? Y la crisis, a su vez, eso es correlativo, causa y efecto, ¿no? La crisis medieval ocasionó que el hombre piense de otra manera. La iglesia perdió mucho poder, y al perder poder,
el pensamiento cambió. Hubo unas cositas que aparecieron también que hizo que la iglesia pierda su poder, ¿no? Por ejemplo, apareció la imprenta, apareció pensadores que interpretaron la Biblia de otras maneras, ¿no? Los protestantes, Martín Lutero, por ejemplo, y entonces eso ayudó que el pensamiento del hombre se transforme y cambie, ¿ok? Y que ya no haga caso o no crea mucho en lo que la iglesia predominaba o explicaba o creía o imponía, ¿ok? Entonces hubo una crisis de la sociedad medieval que ocasionó, pues, este nuevo pensamiento, ¿ok? También apareció, mejor dicho, también hubo una nueva inclinación a lo que es lo clásico. Es decir, nosotros hemos visto Ilíada y la Odisea, en esta pequeña etapa del pleno nacimiento, estos autores y escritores utilizaron estos modelos clásicos, ¿ok? Utilizaron estos modelos clásicos y lo hicieron suyos, es decir, volvió a la moda, lo antiguo volvió a la moda, por eso se llama pre-renacimiento, renacimiento de renacer, o sea que hubo pues un nacimiento nuevo, ¿no? De la cultura clásica, la literatura clásica, que era la griega y que era la romana, ¿no? Y nace el humanismo, como te mencioné en el concepto, ¿no? Te mencioné aquí en el concepto del humanismo. El humanismo, pues hijo, obviamente, como te dije, viene de humano. Es decir, el hombre, ahora, el hombre en esta época, siglo XIV y XV, el hombre es lo más importante del planeta. Ya no es Dios. Dios ya dejó de ser. El hombre puede conseguir y hacer lo que se le da la gana. Puede conseguir todo por sus propias fuerzas. Puede conseguir todo con su propio quehacer, con su propio pensamiento, con su propia razón. Aquí ya no predominaba el espíritu, el alma. Aquí predominaba la razón, el ser humano y su razón. Y eso ocasionó pues un avance tecnológico. Eso ocasionó la ciencia. ¿Ok? Y se aperturó. Este es el primer escalón de lo que nosotros llamaríamos la vida científica. Aquí es donde nace la vida científica. Aquí es donde el hombre toma las armas por sí solo y dice, pues yo puedo conseguir las cosas por mí mismo. Ese es el pensamiento humanista. Y nace pues en esta época. ¿Ok? Que ya en el propio Renacimiento ya se consolida, ¿no? Ya en el Renacimiento todo el mundo era el hombre. ¿Ok? Y Dios quedó de lado. Por último, hubo un desarrollo del comercio. Apareció la clase burguesa, que son los comerciantes, ¿no? Los comerciantes que han adquirido cierto poder, cierta riqueza, ¿no? Imagínate tú, pues eres un comerciante común y corriente y de pronto tú te das cuenta que al vender y comprar tus productos te estás llenando de dinero y poco a poco pues tú te vuelves te vuelves más rico, te vuelves adinerado y tu negocio va creciendo y a tener más dinero adquieres poder, ¿ok? Y ya puedes meterte en otras partes, en otros campos de la sociedad. Entonces, así nació la burguesía. La burguesía solamente son comerciantes adinerados, enriquecidos por su propio trabajo, ¿ok? Y obviamente que como el humanismo estaba predominando en este entonces, o estaban haciendo, aparecieron también las universidades, aparecieron las escuelas, ¿ok? O sea, lo que usted conoce hoy como universidad apareció en esta época, en Europa. Después se trasladó a América, ¿no? Obviamente, pero aquí es donde aparecen las primeras universidades en el mundo. Bueno, esto es la parte histórica. Bajo toda esta historia, ya de crisis medieval, descubrimiento de la cultura nueva, la clásica, el pensamiento humanista, aparición de universidades, una nueva clase social como la burguesía, ¿ok? Nuevos pensamientos y nuevos valores en el hombre, todo esto ocasionó pues una literatura llamada renacentista, que sería pues la siguiente, ¿ok? Vamos a ver ahora lo que es características. Vamos a ver características. ¿Qué características tiene la literatura del Renacimiento? Aquí, por primera vez, los autores ya firman sus obras, ¿ok? Por primera vez, los autores firman sus obras. Es decir, ya no hay anonimato. El cantar del mío sí, el cantar de Roldán eran anónimos. En este caso, ya los autores firmaban sus obras, porque ya se sentían orgullosos. Te dije hace un momento que había otro sistema de valores, y aquí el valor era tu arte, lo que tú hacías, ¿ok? Otra característica sería, pues, lo que es el alejamiento de lo didáctico y cuestión religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el pensamiento de Dios, como tú sabes, quedó en la Edad Media. Aquí es otro pensamiento del hombre y ya no importaba tanto enseñar a través de mi obra. O sea, yo en mi obra yo no quería enseñar ya como en la Edad Media. Ya no quería hacer que el hombre sea patriota o que cree en Dios. Ya no, yo no tenía ningún fin didáctico o cuestión religiosa. Me alejé totalmente de eso. Yo tenía otras prioridades. ¿Ok? Otras prioridades. La siguiente característica, la siguiente característica tiene que ver con el amor como tema filosófico, erótico y poético. Es decir, el tema principal del hombre, del humanismo, era el amor. El amor
hacia uno mismo, el amor hacia una pareja, el amor hacia una familia, el amor hacia el mismo hombre, ¿ok? Y ese amor tenía pues tres formas. Un amor filosófico, es decir, ¿qué cosa es el amor? Un amor erótico, el amor pasional, ¿no? Entre parejas, ¿ya? El amor, pues, poético, que es el amor sublime, delicado y tierno, ¿no? Entonces, no te olvides, característica del Renacimiento es el amor como tema filosófico, erótico y poético, ¿ya? También los escritores de esta época tenían una amada, tenían una musa inspiradora. Es decir, si yo quería ser escritor del Renacimiento, de la época del siglo XIV, yo tenía que inventarme una mujer. Tenía que inventarme una mujer perfecta, una mujer ideal, darle mis propias características. Podía hacerlo totalmente ficción o podía hacerlo de repente a simple vista. Es decir, pasé por la calle y vi una mujer que me gustó físicamente, ¿no? O me gustó de su manera de ser, de repente comportarse a mi vista, y eso bastó. Esa simple mirada o esa simple cruce que tuve en la calle con esa persona, bastó para yo idealizarla y hacerla mi musa inspiradora, aunque no la conozca en lo absoluto. Es más, ni quería conocerla. ¿Por qué? Porque si yo la conozco voy a empezar a ver sus defectos. Entonces yo no quería eso. Yo quería siempre mantenerla a esa persona como algo ideal, algo perfecto. Entonces los escritores tenían una amada que surge como una idea purísima, ¿ya? Que representaba a la misma belleza o como simplemente la imagen de la sabiduría. ¿Okay? Y esto lo vamos a ver en la Divina Comedia con Dante Alighieri, ¿ya? Entonces es importante que tú entiendas esa parte. La última característica de esta literatura era la máxima expresión de este periodo, lo marca la Divina Comedia de Dante Alighieri. O sea, Dante Alighieri, esta obra, la Divina Comedia, es el fin de la Edad Media y el inicio del Renacimiento. ¿Ok? Es la obra que marca un antes y un después de la historia de la humanidad. ¿Ya? Que abarca, esta es una obra que tiene mucho que ver con la religión y cómo se creía en ese entonces, y tiene que ver mucho la vida del hombre, el humanismo. ¿Okay? Es un poco de ambos. Por eso te digo que pone fin a la Edad Media y da inicio al Renacimiento. Por eso se ubica en el pre-Renacimiento. ¿Ok? Entonces no te olvides nunca de la Divina Comedia y de Dante Alighieri. ¿Ya? Joven, hasta aquí te aclaro lo siguiente. Ya, cuando tú tengas tus diapositivas en tu casa, en ese tiempo vas a tener que copiar, ¿ok? No te puedo hacer copiar yo aquí, hijo, por la naturaleza de mi curso, porque mi curso, como tú ves, es literatura, y yo en literatura tengo que explicarte bien las cosas, si no, no vas a entender nada. Entonces yo tengo que explicarte, y tú sabes que la naturaleza del curso de literatura es muy amplia, ¿no? Es lo mismo que pasa con historia, ¿no? Historia no se puede reducir al mínimo, o sea, es imposible. Entonces la naturaleza del curso a mí me obliga a poder yo explicarte, ¿ok? Entonces, ¿qué vas a copiar tú? Te lo menciono ahorita y también te lo voy a escribir en la plataforma. Solo vas a copiar lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, con definición del Renacimiento, contexto histórico y características. Eso nada más. Todo lo demás que viene de partir de ahora para adelante lo puedes pegar. ¿Ok? Lo puedes pegar. Dije que vamos a hablar, no vamos a hablar de Dante Alighieri porque ya te hice un videito la semana pasada sobre su pequeña biografía y te hablé de Beatriz. Te hablé de Beatriz y te mencioné a Virgilio. Te hago recordar. Dante, su musa inspiradora, como característica del Renacimiento, su musa inspiradora era Beatriz. Beatriz era una mujer que solamente Dante vio en su vida 2 veces, y eso le bastó para idealizarla y hacerla el amor más profundo que pueda haber. ¿Ok? La vio cuando tenía 9 años y luego la vio de adolescente. ¿Ok? Y eso marcó su vida para él. ¿Ok? Entonces, no te olvides, Beatriz es la musa inspiradora de Dante Alighieri y que éste la utiliza como personaje dentro de la obra de la Divina Comedia. La otra persona es Virgilio. Virgilio es un poeta de la época romana. ¿Okay? Es un poeta romano muy culto. Y Virgilio admiraba a este poeta. Leía su poesía, leía su forma de poder hacer y componer literatura. Entonces Dante era un admirador de Virgilio. Por eso que Virgilio lo toma también a él como personaje dentro de esta obra. Entonces, ¿quiénes son los 3 personajes? Ya te los he mencionado, ¿verdad? Dante Alighieri, que lo vamos a ver luego, la famosa Beatriz y Virgilio, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el argumento de la Divina Comedia? La Divina Comedia tiene 3 partes, hijo. La parte del infierno, la parte del purgatorio y la parte del paraíso. Es decir, cada una de esas partes ha sido publicado en diferentes tiempos. O sea, Dante Alighieri no publicó la obra en una sola vez. ¿Okay? Es más, él ni siquiera le llamó la Divina Comedia. Cuando Dante publicó el infierno, la primera parte, el infierno, solamente le llamó la comedia. La comedia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese entonces toda aquella obra que tenía un final feliz, como esta obra, se le llamaba la comedia. O sea, era cómico.
ya por eso le llamó la comedia. Pero ya un escritor llamado Giovanni Boccaccio, al leer la obra, que era un admirador de Dante, le agrega la palabra divina, y así se va creando pues la Divina Comedia. Años después, Dante publica la segunda parte, que es el Purgatorio, ¿ok? Hasta ahí, y luego Dante se murió, y no se publicó la parte del paraíso. Ya póstumo a su muerte, ya se publicó la obra. Después de su muerte se publicó la tercera parte, que es El Paraíso. Pero ahora, si usted lo compra en cualquier librería, porque hay de todas las versiones, populares, caras y carísimas, usted lo va a encontrar los tres juntos, o sea, en una sola obra. Ya en la actualidad se lo compra todo junto en una sola obra. ¿Ok? Entonces, Dante tiene una visión en la cual viaja por tres lugares de diferentes guías en cada uno. Es decir, tiene un guía en el infierno, un guía en el purgatorio y un guía en el paraíso. ¿Ok? En el infierno y purgatorio lo guía Virgilio, el dramaturgo romano de la Eneida, ¿no? El creador de la famosa Eneida, que te mandé hace un argumento hace tiempo. ¿Ok? Luego en el cielo o el paraíso lo guía Beatriz. Dante es testigo de cómo son castigados los pecadores en el infierno, ¿no? En el infierno el castigo era eterno y no tenían esperanza de salir de ahí. Los castigos eran proporcionales de acuerdo al pecado cometido, es decir, todos no tenían el mismo castigo, era de acuerdo a su pecado. En el purgatorio, los castigos no eran tan fuertes, y a diferencia del infierno, si cumplían con todos los castigos, o sea, en el purgatorio, si tú cumplías con tu castigo, tú podías acceder al paraíso porque ahí se limitaban tus pecados, ¿no? Aquí iban todos los pecadores que se arrepentían de sus pecados. En el paraíso todo era paz y armonía, obviamente, no habían castigos, se dividía por niveles, ¿ok? Algunos compañeros recién están entrando. A ver, seguimos. Ahora vamos a ver lo que son personajes, ¿ok? Vamos a ver sus personajes. Primero los temas, perdón. Los temas, el amor Profe, platónico, ya por Beatriz. ¿Quién habla? profe, ¿no había Dígame, partido? ¿Sí o no? hijo, estamos en clase, por favor. A ver, te vuelvo a comentar. Lo que vamos a hacer en esta diapositiva son los temas principales, es decir, el amor, la religión, la filosofía y la mitología. Mira estos cuatro temas, ¿ok? El amor platónico porque es por lo que sentía por Beatriz, obviamente, ¿no? La religión, que está presente porque la creencia en que hay un infierno, un purgatorio y un paraíso es una cuestión religiosa, ¿ya? La filosofía y la política, obviamente porque Dante muestra, a través de su recorrido por los tres lugares, muestra los problemas que hay en la sociedad italiana, ¿ya? Los problemas que hay inclusive para el mismo hombre. Y mitología sí, porque utiliza seres mitológicos, griegos, por eso te dije, hay una revaloración de la cultura clásica, ¿no? Se vuelve a utilizar estos personajes mitológicos, ¿ya? Por ejemplo, Quiros, ¿ya? Y otros más. Virgilio también es un personaje, y se mencionan los dioses del Olimpo, etc. ¿Ok? Entonces, todo esto son los temas principales de lo que es la Divina Comedia. Ahora, con respecto a sus personajes, ¿ok? Con respecto a sus personajes, tenemos, ya te he mencionado los tres personajes, Dante, Beatriz y Virgilio, ya lo sabes. Dante, el mismo personaje que narra su propia historia. Beatriz, la mujer idealizada, ¿no? Por él. Y Virgilio, el poeta que simboliza la razón y que él admira, ¿no? Entonces, vamos a ver, hijo, la primera etapa, en el infierno. La obra comienza cuando Dante dice lo siguiente. Dante dice, yo me encontraba en una selva oscura que representa a la vida mundana, la vida llena de pecado, de malicia, ¿no? Entonces, él se encontraba en esa selva oscura y de pronto se fue al bosque y tuvo un sueño y al despertar de ese sueño se dio cuenta que había una entrada que decía, pues, todo aquel que entra aquí pierda toda esperanza, ¿no? Entonces, Dante, impulsado por su vida y por la curiosidad, entró y se dio cuenta que era el infierno, la primera parte. Ahí se le aparece Virgilio, y Virgilio le dice, hombre, yo te voy a guiar por el infierno para que tú puedas ver cómo se atormentan las almas pecadoras, ¿ok? Entonces, dice acá, si tú observas, hijo, este es un cono. Obviamente, en la parte de arriba, ya, al costadito están enumerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los 9 círculos. Es decir, el infierno, según Dante, en su visión, en la obra, el infierno tiene 9 círculos, está dividido por círculos. Estos círculos, ya, en cada uno de estos círculos hay diferentes pecadores.
En el primer círculo están los que no han sido bautizados. Es decir, tú te mueres sin bautizarte, entonces tú vas al infierno y tú nunca vas a ver a Dios, ¿ya? Ahí el castigo es no hacer nada. O sea, tu castigo es estás en la nada. No ves, no piensas, no haces nada, no comes, estás en el vacío total, sin hacer nada. El aburrimiento es tu pecado, tu tortura, mejor dicho, ¿ya? En el círculo 2, Dante ve a los lujuriosos, ¿ok? A los lujuriosos. Dice acá que aquí ya se encuentra pues con Minos, y Minos es el que determina, tú le tienes que contar tus pecados, y Minos te envuelve en su cola y te lanza al círculo de acuerdo a tu pecado, ¿ok? Entonces, si tú has muerto un pecado A, un pecado, Minos te determinaba a dónde tú tenías que ir, ¿ok? Los lujuriosos, pues, su tormento eran los torbellinos, es decir, ellos estaban siempre en torbellinos, ¿no? Como huracanes, dando vueltas y vueltas, ese era su castigo por la eternidad. Los lujuriosos son aquellas personas, pues, que tienen la cuestión de la lascivia, la perversión sexual, ¿no? El deseo sexual, ¿ok? En el tercer círculo, Dante ve a los glotones. Los glotones, pues, son aquellos que se han dedicado su vida solamente a comer o viceversa, aquellos que no han querido comer, ¿ok? Aquí, pues, ellos, su castigo es recibir por la eternidad una lluvia de granizo que los golpea, ¿ok? Dante sigue su camino y observa que en el cuarto círculo, están los avaros y los pródigos. Los avaros son aquellas personas que teniendo dinero nunca quieren gastarlo y lo guardan como si fuese un tesoro. Y no por ahorro, sino porque no quieren gastarlo. Adoran el tesoro, idolatran la plata, idolatran todo lo que tiene valor monetario. Y los pródigos es totalmente lo contrario, aquella gente que tiene plata y lo malgasta, una y otra vez lo malgasta de repente en vicios, ¿no? En cosas vanas que no tienen ningún sentido. Entonces los dos, su castigo de los dos que están metidos en el mismo círculo es pues lanzarse piedras por la eternidad entre ellos, se lanzan piedras, ¿ok? En el quinto círculo están los iracundos y los tristes, aquellas personas que mueren y han dedicado su vida a la melancolía, a la tristeza, ¿ok? Los iracundos son los coléricos, aquellos que solamente se encoleran de todo y murieron a causa de ese pecado, de la cólera, ¿ok? En ellos están bajo, su castigo es estar bajo una laguna que solamente pueden sacar sus ojos y en esa laguna hay todo tipo de pestilencia, que es insoportable, ese es su castigo, ¿no? En el sexto, ya Dante aquí dice que hay una muralla que separa los primeros 5 círculos para entrar a los círculos más perversos, donde están los pecadores más violentos, ¿no? Y Dante dice que en el sexto círculo, ahí se encuentran los herejes, aquellos que han ofendido a Dios, aquellos que no han creído en Dios, aquellos que han maldecido a Dios en algún momento de su vida, aquellos que han aceptado que Dios no existe o que Dios simplemente es una mentira o que simplemente han ofendido a Dios. Todos ellos son los herejes, ¿ok? Y eso, su castigo es estar en sepulcros, tumbas, con lava, fuego, hirviendo, o sea, se queman, ¿ok? Ese es su castigo. Luego, el séptimo círculo se encuentran los violentos, aquellos que han hecho guerras, aquellos que han asesinado personas, aquellos que siempre están peleando con todo el mundo. Entonces, toda esa gente que siempre ha buscado la violencia personal o social, están metidos en este círculo, ¿ok? Su castigo, pues, es están hirviendo en una especie de desierto, es hervir, o sea, es quemarse en agua caliente, ¿no? Ese es su castigo, los violentos. ¿Ok? Ahora, de ahí están los fraudulentos, aquellos que estafan, y estos están divididos en 10 fosos, o sea, hay 10 fosos de fraudulentos, aquellos que se han estafado a sí mismos, aquellos que han estafado a la familia, aquellos que han engañado a alguien más, a un amigo, aquellos que han engañado a la sociedad, aquellos que han robado al Estado, al gobierno, o sea, están separados por fosos, todos aquellos ladrones, estafadores, ya todo que tiene que ver con ellos. Mira, ese pecado, según Dante, en el infierno es un pecado grande, ¿ok? Ese es el octavo círculo. Y en el último círculo, el más violento, ahí se encuentran los traidores. O sea, para Dante, el peor pecado que puede haber es la traición hacia la familia, la traición hacia Dios, la traición hacia la patria, ¿ok? Entonces, esos tres, y ahí pues se encuentran solamente tres personas, ¿no? Está Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, Bruto y Casio, los tres grandes traidores de la historia universal.
¿ok? Su castigo es pues que el diablo se los come, ahí está el mismo diablo, se los come, los vomita, los arroja y nuevamente se los vuelve a comer una y otra vez, así sucesivamente por la eternidad, ¿ok? Bueno, joven, seguimos avanzando. Eso es en cuanto al infierno. Obviamente, cuando Dante salió de ahí, Virgilio se lo llevó al purgatorio. O sea, salió del infierno aterrado, Dante, todo lo que había visto y contaba en la Divina Comedia, te cuenta por detalle cada cosa, cada círculo, cuando tú ves cómo pasan castigados, y llega al purgatorio, que es un cono ya como debe ser, ¿no? Ya totalmente como debe ser, y también está hecho por 9 círculos. Aquí son la gente que ha muerto en pecado, en estos pecados que están aquí, que los considera pecados menores, ¿ya? Pecados menores, y que están aquí en un proceso de limpieza. Es decir, aquí las personas se limpian el pecado para luego poder acceder al paraíso, ¿ok? Aquí está la soberbia en el primer círculo, que en el segundo está la envidia, ¿ok? Que tienen sus párpados cosidos, o sea, la envidia, como así envidiosos, su castigo de ese momento es tener los párpados cosidos y no pueden ver nada, ¿ok? Luego están los que murieron en ira, ya que están cubiertos de un humo espeso, que mantiene una oscuridad mayor que la del infierno, ¿no? Luego, en el siguiente círculo está la pereza, aquellos ociosos, vagos, no les gusta hacer nada, no les gusta trabajar. Ellos están condenados a correr siempre, sin cesar, ese es su castigo, por ociosos. La avaricia, atados de pies y manos, la cara pegada al suelo, como amaban las cosas terrenales, Dios los mandó a castigarse pegados a la tierra, como señal de que tanto te gusta lo que hay en la tierra, pues vas a estar pegado a la tierra. Y en el siguiente círculo tenemos a la gula, ¿no? Los golosos, están delgadísimos por el hambre. Su castigo es que les puso manjares y ellos no pueden acercarse a comer, solo pueden ver. Ese es su castigo. Luego está la lujuria, aquellos que murieron en lujuria, arden en un gran incendio. Hay 2 grupos, ¿no? Los sodomitas, que equivaldría a decir los homosexuales, y los enfermos sexuales, ¿no? Los pervertidos sexuales. ¿Ok? Luego de eso, pues se accede, después de pasar por el purgatorio, se accede al paraíso. ¿Ok? Jóvenes, a ver, voy a mandar a sus tutores otro enlace para poder terminar la parte del paraíso y la parte del paraíso, vamos a hacer la práctica, o sea, tu tarea la vamos a hacer aquí conmigo para que ya no tengas tarea que hacer. ¿Ok? Voy a mandar otro enlace porque se va a cortar en unos segundos para poder hacer la parte repito, la parte del paraíso, ya, comentar un poco el purgatorio y desarrollar la práctica que tienes que va a ser tu tarea para que ya no lo tengas. ¿Ok, jóvenes? Se conectan, por favor. Voy a enviar un enlace a sus tutores. En 2-3 minutos nos estamos conectando de nuevo. Abandonen, por favor, la sala. Ya, ya.